Hola, hola, bienvenidos a Terapia de Shock. ¿En qué se parece Corea del Sur a Perú? Bueno, vamos a hablar hoy sobre los parecidos que hay o el paralelismo que hay entre Pedro Castillo, el expresidente de Perú, y Yoon Suk Yeol, que es el actual presidente de Corea del Sur, y entre otras cosas también dialogaremos acerca de la importancia de los partidos políticos en la democracia, cuestión que a mí siempre me ha causado especial curiosidad. Bienvenidos. Vamos a hablar rápidamente a dar lo que fue la noticia del día de ayer, bueno, anteayer para el uso horario de Corea del Sur. Anteayer en la noche, el presidente actual Yoon Suk Yeol anunció ley marcial para cualquier tipo de reunión política, sobre todo en miras no hacia la población en general y que pudiera manifestarse, sino más bien hacia el Congreso de su país para que no pudieran legislar. Esto básicamente está motivado porque, a pesar de lo que dice el propio comunicado de la ley marcial, que afirma que la oposición tiene, digamos, cercanía con Corea del Norte y que ha sido permeada políticamente por Corea del Norte, en realidad lo que está buscando lo que estaba buscando el presidente es que dejaran de perseguir a los ministros, fiscales y jueces de su país, y que además aprobaran los presupuestos del año que viene en las condiciones en que él lo deseaba. Pero Yoon Suk Yeol es un presidente que ha perdido muchísima popularidad, que se encuentra en este momento alrededor del 39%, y que además ha perdido el apoyo de su propio partido en el Congreso. Es normal que en estas condiciones pues el propio Congreso haya decidido vetar el comunicado o el decreto de ley marcial, que además no se daba en Corea del Sur desde la década de 1980, luego de que fuese asesinado un dictador en el año de 1987 en Corea del Sur. Recordemos que también Corea del Sur tiene una historia, a pesar de pues, toda su historia lejana y antigua, que en conflicto siempre con sus vecinos. Sí, también hay que mencionar que como Estado moderno surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se retira de la península de Corea y China es obligada a abandonar sus pretensiones también en esta península, además motivado por la propia guerra que existió, que se generó, lo que empezó como una guerra civil y terminó con la creación de dos nuevos estados, Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte, como sabemos, sumergida en una dictadura hereditaria y vitalicia de la familia Kim, y por otro lado una democracia que se ha demostrado pujante y libre, cuando menos en estas últimas décadas, en Corea del Sur. Hay que mencionar que Yoon Suk Yeol es un abogado que es concebido un poco como un outsider de la política, aunque en realidad no lo es en términos digamos más ortodoxos. En realidad sí ha participado mucho del ejercicio del Estado, porque una vez graduado empezó a hacer vida en el Estado siendo fiscal. De hecho nunca fue un fiscal tranquilo, fue un fiscal que tuvo problemas incluso con el fiscal general al principio. Luego logró acusar incluso al ministro de Justicia hace unos años, y es a raíz de esta popularidad que fue ganando, sobre todo por su lucha contra la corrupción y contra algunos políticos corruptos en su país, fue ganando popularidad hasta el momento en que en el año 2021 decide lanzarse en la política, y es en el año 2022, en marzo, donde logra la presidencia, por lo cual además en una presidencia como la de Corea del Sur, que dura 5 años, podemos decir que prácticamente se encuentra ya en la mitad de su mandato, un mandato que por constitución no es renovable, es decir, todos los presidentes duran solo un periodo de 5 años. Y hay que mencionar que entre otros logros que ha tenido Yoon Suk Yeol es perseguir donde quiera que se encuentre la política e incluso la evasión de impuestos, porque pues fue célebre por
por perseguir al ministro de Justicia antes de llegar a la presidencia, obviamente. Fue célebre también por contribuir en la investigación a dos expresidentes de Corea del Sur. Por un lado tenemos a Park Geun-hye, que era una mujer presidente hace unos años, y del que fue presidente de Corea del Sur cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, Lee Myung-bak. Ellos fueron juzgados y fueron encontrados culpables de corrupción, lo que evidentemente también contribuyó a que Suk Yeol tuviese mayor popularidad. Es un político de corte conservador, muy nacionalista, que logró ganar a las elecciones por un margen muy pequeño, pero que a raíz de ciertas decisiones que ha venido tomando durante su mandato, pues ha perdido el apoyo de su partido, y también la oposición ha ganado mayores espacios en el Congreso, como ocurrió el año pasado cuando hubo elecciones parlamentarias y el Partido Democrático, que es el partido que le hace oposición al Partido Popular, de donde viene Suk Yeol, logró 132 escaños contra los 86 del Partido del Poder Popular, que es como se llama el partido de este político. En política exterior, ¿cuál ha sido la visión de Suk Yeol? Bueno, evidentemente, como les dije, cuando con corte nacionalista, su principal preocupación ha sido Corea del Norte. De hecho, en algunos momentos ha habido algunas manifestaciones en contra de él, sobre todo en los primeros meses de su mandato, porque la población surcoreana le estaba exigiendo que fuese un poco menos beligerante con respecto a Corea del Norte, lo que quiere decir que tratara de bajar las tensiones, ¿no? Que no se radicalizara tanto en el discurso del conflicto. Básicamente porque esto había hecho que aumentaran, ya lo habíamos visto en noticias anteriores, como Corea del Sur enviaba globos con lo que se puede considerar propaganda, es decir, cosas que se ven en Corea del Sur, música, televisión, internet, y enviaba globos con esta información para que cayeran en el territorio de Corea del Norte, y Corea del Norte le respondió con una medida un poco similar, porque también utilizaron globos, pero para enviar basura. También hemos visto cómo a Corea del Norte ha hecho varios ensayos nucleares, o cuando menos de cohetes, de vectores nucleares, para intimidar a Corea del Sur. Hay que decirlo también que Estados Unidos ha sido un importante aliado de Corea del Sur. Corea del Sur, como se encuentra en esta península al norte del Mar Amarillo, es también un aliado estratégico importante para Estados Unidos en la región. Estados Unidos básicamente cuenta con un apoyo importante de Corea del Sur, Japón y Taiwán. Pero en este territorio el conflicto, que además es histórico, también tiene una connotación muy actual. Por un lado podríamos hablar, bueno, en términos históricos, cómo Corea del Norte ha sido invadida en múltiples, en Corea del Norte no, la península de Corea en su totalidad ha sido invadida en múltiples episodios en la historia de la humanidad, tanto por los japoneses como por los chinos. En varios episodios de estos trató de aniquilarse la cultura propia coreana, pero nunca se logró, cuestión que fortaleció ese sentimiento y ese orgullo nacional, ¿no? Por lo propio, por la cultura propia. Pero también hay que mencionar que, a pesar de que Estados Unidos es el principal aliado de Corea del Sur, así como de Japón, existen algunos problemas limítrofes, sobre todo de limitación de áreas marinas y submarinas, además de algunas islas que separan a estos dos países. No quiere decir que sean antagonistas o que quieran entrar en un conflicto, pero sí se trata de dos países que tienen problemas limítrofes, que en algún momento han tenido algunos roces diplomáticos. Pero en términos generales, Yoon Suk Yeol fue, digamos, guiado por la población a través de las manifestaciones a que tuvieran un lenguaje más conciliador con todos los vecinos, incluido Japón, con el que se reunió en época reciente con el primer ministro japonés, Fumio Kishida. Y esto también, digamos, bajó mucho las tensiones en la región, ¿no? Como les digo, estamos hablando de la península de Corea, que se encuentra al norte del Mar Amarillo. Pero por otro lado, hay que decir también que ha tenido una posición antirrusa, sobre todo después de que comienza la guerra en Ucrania, y ha manifestado su intención de apoyar a Ucrania con armamento surcoreano, que además es un armamento con
altas capacidades tecnológicas, muy confiable, y este discurso ha aumentado en la medida en que Corea del Norte ha apoyado con hombres y con municiones de artillería a Rusia. ¿Por qué comparo al principio del video a Yoon Suk Yeol, el presidente actual de Corea del Sur, con el presidente de Perú? A pesar de que individualmente como personas son diametralmente opuestos. Por un lado tenemos Yoon Suk Yeol como un abogado formado en universidad y además con una larga carrera como fiscal general, conocedor de las leyes, y por otro lado tenemos a un profesor rural con poca educación, escasa en realidad, que llega a la presidencia siendo verdaderamente un outsider. Nunca fue un gran funcionario público, no se sabía prácticamente nada antes de llegar a la presidencia de él, de su vida o de sus planes políticos, pero aún así en democracia llega a la presidencia, básicamente porque tomó ambos durante su gobierno tomaron decisiones que lo llevaron al borde de la calificación de un autogolpe de Estado o un golpe de Estado contra el Congreso. El caso de Pedro Castillo ya lo conocemos, ocurrió hace unos años cuando decidió abolir el Congreso de una manera ilegal, y fueron precisamente los militares los que presionaron para que esto no se cumpliera, y además el Congreso lo destituye porque se toma atribuciones que constitucionalmente no le correspondían, y esto lo sacó del poder. En Corea del Sur estamos frente a una situación similar. Yoon Suk Yeol decreta una ley marcial aludiendo a que era porque Corea del Norte está atacando a la democracia surcoreana a través de la oposición política a su gobierno, pero que en realidad lo que estaba buscando era apaciguar el debate político en contra de sus ministros, sobre todo contra el ministro de Interior y Justicia, contra los fiscales y contra algunos jueces, como bien se sabe en Corea del Sur. Si bien evidentemente durante todo su mandato, no, como el mandato de cualquier persona, ocurren algunas manifestaciones, entre otras muy célebres, por ejemplo la de los médicos, cuando se quiso hacer una reforma de las universidades y de las escuelas de medicina en el país, porque existe una especie de alerta en el que se dice que la población surcoreana está haciéndose cada vez más vieja y no hay una tasa de natalidad muy grande, de hecho está en disminución. Dicen que de aquí al 2050 la población surcoreana va a ser mayoritariamente anciana y que hay pocos médicos para tratar a la población, por lo cual este gobierno trató en su momento de aumentarle el número de plazas de estudiantes de medicina, y esto fue rechazado por el gremio de médicos, porque decían que esto iba a afectar la calidad del trabajo de los médicos que ya se habían graduado. Y esto fue una de las razones cuando comienza su gobierno hace 2 años, que originó las primeras manifestaciones. Pero en realidad es que una política que ha sido verdaderamente radical en términos de nacionalismo, porque además es un presidente que se considera a sí mismo libertario en términos económicos, ha tenido consecuencias en su aceptación, y esto lo ha llevado a una debacle política que en términos de personales creo yo entender que se sintió acorralado y por tanto decidió emanar esta ley marcial para evitar la actividad política dentro de su país. Pero esto no hizo sino terminar de hundirlo, de hecho hasta el punto en el que se encuentra hoy en día, que se dice que primero tuvo que retroceder y anular el decreto de ley marcial pocas horas después de haberlo emanado, y después el Congreso dijo que iba a haber un juicio político contra el presidente, y es probable que en las próximas 72 horas el presidente de Corea del Sur sea destituido de su cargo, cuestión que parece asombrosa, ¿no? Pero es parte del juego democrático, y además de las herramientas políticas y jurídicas que da la constitución surcoreana para este tipo de casos tan particulares. Evidentemente pues uno tendería a creer que este es un político populista que digamos atenta contra la democracia y contra el Estado, pero en términos generales el ejercicio de Yoon Suk Yeol, el ejercicio profesional, lo ha llevado más bien por un camino de lucha contra la corrupción, de defensa del patrimonio público. De hecho, en algún momento también
llevó a cabo una investigación que tuvo como resultado un juicio contra la multinacional surcoreana Samsung, que recordemos es una empresa tecnológica enorme y que tiene enlaces con otras empresas también multimillonarias en el mundo, como por ejemplo cuando le hace las pantallas o le hacía, yo en realidad no sé en este momento cómo se encuentra los detalles de este negocio, pero en algún momento Samsung le hacía las pantallas a Apple para sus teléfonos inteligentes. Y además Samsung es una gran empresa, un consorcio multimillonario surcoreano que hace desde componentes para vehículos, electrodomésticos, tecnología para diferentes tipos, para diferentes rubros de la economía. También hace procesadores, como les digo, para cualquier tipo de herramientas electrónicas. Y se le enjuició en su momento por haber maquillado cifras para el pago de impuestos y la evasión fiscal. Entonces podríamos decir que Yoon Suk Yeol ha luchado durante toda su carrera profesional, que fueron aproximadamente 27 años de ejercicio profesional, ha luchado contra la corrupción, pero es que también durante estos últimos meses se han descubierto cuando menos un caso de presunta corrupción sobre la propia esposa de Yoon Suk Yeol, que recibió un bolso Dior a cambio de lo que presuntamente fueron favores políticos. Sin embargo, parece un caso un poco colorido, ¿no? Muy puntual, quizás insignificante en términos del ejercicio de la presidencia. ¿Cómo se puede, digamos, acorralar a un político porque se cree que su esposa pudo haber recibido un bolso costoso a cambio de algún favor que la esposa, que en todo caso no tiene un cargo público, le dio a alguna empresa? En todo caso, esta investigación se encuentra en este momento en curso. El propio Yoon Suk Yeol creó en su momento, cuando salió esta denuncia, creó una oficina que se encargaba o se encargaría de, digamos, de vigilar el ejercicio de su esposa, de la primera dama, para que este tipo de actos no ocurrieran más, pero por otro lado se negó a abrir la investigación para determinar si era efectivamente un hecho de corrupción o no. En todo caso, lo que sí sabemos es que el presidente, que se encuentra en un franco declive de popularidad, se atrevió a crear una ley marcial que no se usaba desde las épocas de la dictadura en Corea del Sur, y que además le atribuyó esta ley marcial a una presunta intromisión política de Corea del Norte en su país, cuando se sabía, era público y notorio que en realidad lo estaba haciendo porque el Congreso no estaba aprobando los presupuestos que él quería para el año que viene, y además para que dejaran de acorralar al Ejecutivo, es decir, dejaran de perseguir al Ministro de Interior y dejaran de perseguir presuntamente a fiscales y a jueces. Esto es lo que se conoce. Como les digo, lo más probable es que sea destituido dentro de las próximas 72 horas, porque estas últimas decisiones que tomó han hecho que su propio partido le dé la espalda, por lo cual la votación en el Congreso se espera sea unánime en su contra, y pues haya un relevo de este presidente las próximas